Bueno, entonces ya iniciamos en forma nuestra sesión de formación del día 24 de junio. Vamos entonces a charlar un poco de la última parte que dejamos indicado en la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí les estoy mostrando entonces el esquema de fuerza y y el de mando del arranque directo de un motor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar el funcionamiento que la clase pasada no nos salió y básicamente el problema se debía a que teníamos unos problemitas en las conexiones. Realmente lo que nos estaba matando era que algunas líneas no habían quedado bien conectadas y como estoy trabajando con un pad mouse, con el pad mouse del portátil, no con mouse, entonces algunas no se quedaron bien conectadas y ese era el problema que nosotros teníamos y por eso no nos funcionó muy bien el tema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un poco de simulación aquí. Como ustedes pueden observar entonces, aquí lo que tenemos está todo el circuito de potencia y de fuerza. Aquí lo primero que tenemos es el magnetotérmico. Lo vamos a cerrar obviamente porque el circuito no está disparado. Cuando en el momento en que nosotros cerramos el circuito, la protección magnetotérmica, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros en este contacto, en esta salida auxiliar que tenemos aquí, automáticamente se abre por acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el F1 y el F1, recuerden ustedes que ¿qué es el F1? Es una protección térmica, es un relé térmico que ya ahora vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y aquí tengo F1 y acá tengo los contactos auxiliares de F1. Entonces, que serían 95, 96, 97 y 98. Los pusimos así porque uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto, ¿cierto? Entonces, probemos aquí, mire que en el momento en que yo disparo el relé térmico, automáticamente esta línea se abre y automáticamente esta línea que tengo yo un indicador que me está diciendo que se abrió el circuito, aquí tengo un indicador luminoso, ¿cierto? Entonces, en el momento en que lo cierro, ahí automáticamente está funcionando, ¿cierto? Entonces, acá tengo mi KM1, ¿cierto? Que son las bobinas del contactor. Y acá tengo mi ¿qué? Mi motor. Entonces, aquí tengo mi Z de emergencia, pulsador de emergencia. Acá tengo eh, S1, ¿cierto? Que es parada. Y acá tengo S0, que es ¿qué? Que es marcha, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo utilizo uno que queda enclavado en este caso. Y si ustedes se dan cuenta, en el momento en que yo cierro toda la línea, ¿cierto? La bobina del contactor 1, que es KM1, que aquí lo podemos ver a 1 y a 2, automáticamente ¿qué? Se empiezan a ¿qué? Se empiezan a conducir, excita el contactor, si ustedes se dieron cuenta. Vamos a abrir este aquí. Mire que aquí el contactor está abierto. En el momento en que yo le doy Start, automáticamente el contactor se cerró y el motor empezó a girar, ¿cierto? Entonces, pues quería empezar con esta parte que la teníamos nosotros pendientes de la clase anterior. Entonces, como para ya darle continuidad a el asunto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Ahora ya vamos a dar más luces acerca del diseño de los de potencia y los de fuerza. Entonces, no sé si de momento hay alguna pregunta, duda, comentario, el cual podamos solventar de una vez. Los contactores magnetotérmicos, ¿dónde se sacan, profe? ¿En dónde están? ¿En qué parte? ¿Quién me habló? Yo, Sebastián. Sebas, no te conocía la voz, hijo. Los magnetotérmicos están por acá arriba, en contactores. Este es contactor de 3, ya te lo busco. Dame un segundo. Y siempre se me pierden las cosas aquí y sobre todo que esto no se deja ampliar y no veo casi que nada.
Estos son los motores. Aquí están, son los... Estos no son- aquí están. Estos son fusibles seccionables. Aquí está, ya me acordé dónde estaba. Aquí en automáticos disyuntores, es el tercero. Automáticos disyuntores y hay de varios tipos. Sí, monopolares, bipolares. Aquí está el que estábamos usando nosotros. Bisporoferares. Y aquí está, ¿de acuerdo? En los de automáticos y disyuntores. Bien, entonces esta era la primera parte que queríamos que habláramos el día de hoy, que tiene que ver con esto que estamos haciendo, los esquemas de fuerza y de potencia, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas, seguimos entonces. Este esquemita también se los voy a compartir a ustedes. Se los voy a compartir ahora que suba el material de esta sesión. También les voy a subir este esquemita ya hecho en Cadecimu, ¿de acuerdo? Pregunta técnica, ¿todos tienen Cadecimu? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ya son unos especialistas en Cadecimu. Gracias. Sobre todo con las conexiones esas. Es muy complejo, ¿no? Bueno, en realidad es fácil, pero a la vez se vuelve un tanto complejo porque uno no puede ver bien. Bien, entonces vamos a hablar entonces en la sesión de hoy que tengo preparada de los esquemas y circuitos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar a hablar literalmente de todo lo que tiene que ver entonces con la simbología y los diferentes elementos que nosotros utilizamos para hacer entonces los distintos automatismos que nosotros hacemos con lógica cableada. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros nos damos cuenta, vamos a empezar a hablar de varias cositas. Lo primero que vamos a hablar entonces son de la simbología, ¿cierto? De las partes. Entonces, fíjense por aquí que aquí tenemos una Z, ¿cierto? Y básicamente lo que yo tengo es un contacto, ¿cierto? Que se cierra. ¿De acuerdo a eso? Entonces, mire que aquí nosotros siempre que hablemos de los símbolos, vamos a tener la primera cosa, que es tal vez lo más importante y sobre todo para el proceso de simulación, son los identificadores, ¿cierto? Entonces, el identificador sencillamente es cómo se llama mi elemento que yo vaya a utilizar y pues aquí tenemos nosotros el símbolo gráfico que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que tengo es una acción por fuelle, por resorte, que lo que me hace es llevar a la posición que yo quiera, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros utilizamos el identificador, por ejemplo, en este caso es una S. ¿Y por qué es una S? Porque siempre que nosotros hablemos de S, lo que vamos a hablar es de los interruptores, ¿de acuerdo? Así como cuando hablamos de KM, lo que vamos a hablar es de un contactor, ¿de acuerdo? Entonces, esas nomenclaturas debemos de irlas ya mecanizando nosotros porque es lo que nosotros vamos entendiendo. Entonces, si se da cuenta, aquí lo que nos dice es que tiene 13 y 14, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo puedo ver en ese esquema eléctrico es que sencillamente eso tiene ¿cuántos bornes? Tiene 2 bornes, ¿cierto? Entonces, pues, siempre que yo vaya necesitando agregar más, pues iré aumentando C5, C6, C7. La idea es tener completamente un orden, ¿cierto? También nosotros podemos hacer identificación con varias letras. En ese orden de ideas, por ejemplo, siempre que yo hable de una función de relé, como les decía, de un contacto, siempre va a ser con la letra K. Entonces, pero hay variaciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo KM1, ¿eso qué quiere decir? Si tengo la M, quiere decir que es un contactor de potencia.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Contactor de potencia 1. Pero si yo utilizo Ka1, entonces, ¿qué quiere decir eso? Como ustedes bien lo saben, los contactores tienen una parte de potencia y tienen adicionalmente unos contactores o unos contactos auxiliares, ¿cierto? Entonces, si yo digo Ka1, quiere decir que es el mismo contactor porque si se dan cuenta está el número 1, lo cual hace referencia a que son los mismos contactores, pero el de la letra A obedece entonces a un contacto auxiliar y el de la letra M hace el contacto a un contactor de potencia, ¿de acuerdo? Ahora, también puede pasar que se identifique el contactor con un número delante del contactor adicional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir sencillamente que se encuentra representado dependiendo las páginas. Entonces, por ejemplo, en planos que son muy grandes, que yo tengo distintas hojas, entonces eso me dice, este contactor está ubicado en la página 1, pero es el contactor número 5 que está en la página número 1. Entonces, eso ya a ti eh, te da una idea de que estás usando ese contactor que de pronto por la conexión eléctrica y por obviamente el dibujo no lo puedes representar sobre la misma página, pero sí te puedes dar cuenta sin ningún inconveniente que pues tú lo referencias a otra página. Entonces, por ese lado no hay mucho lío. Bien. Entonces, ¿cómo representamos los esquemas nosotros, cierto? Entonces, nosotros podemos hablar de varios tipos de esquemas que me dejan a mí hacer procesos de representación. Este, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí, se llama un esquema de conjunto. Cuando nosotros hablamos de un esquema de conjunto, ¿qué significa eso? Significa que yo tanto el circuito de potencia como el circuito de mando los tengo combinados en el mismo circuito, ¿de acuerdo? Esto no siempre se utiliza, de hecho solamente se puede usar realmente para cuando nosotros tenemos circuitos de muy baja complejidad. ¿Por qué? Porque en el caso que empiece a crecer, en el caso que empiecen a crecer y hayan demasiados componentes, entonces uno sencillamente no va a poder entender de la mejor manera ni qué es potencia ni qué es mando. Entonces, por eso no se suelen utilizar este tipo de esquemas en donde yo mezclo en todo, mejor dicho, lo veo como un todo el contactor y pongo todo pegado, que es como ustedes lo pueden ver aquí. Miren que aquí aparece la bobina y aquí también aparece la parte de fuerza del contactor. Entonces, este tipo solamente, insisto, solamente se puede utilizar siempre que yo tenga esquemas sí, esquemas eléctricos demasiado sencillos. De lo contrario, no lo podemos utilizar porque se convierte en muy complejo el tema de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero normalmente nosotros siempre vamos a utilizar entonces este tipo de esquema, ¿cierto? Y este tipo de esquema es el que nosotros normalmente conocemos y son los esquemas de ¿qué? De fuerza y de mando. Entonces recuerden que en la parte de potencia tengo yo todas y cada una de las partes del esquema, ¿cierto? Que manejan potencia. Entonces es lo que yo voy a tener. Y en la otra parte, que es el circuito de mando, entonces lo que yo voy a tener que es todo lo que tiene que ver entonces con la parte de mando o de toma de decisiones. Aquí que es importante mencionar, muchachos, que cuando yo tengo en el esquema de fuerza, que lo podemos estar viendo aquí en una mejor forma, en la parte de fuerza, entonces, ¿qué podemos o qué reglas, podemos decirlo de esa forma? Tenemos que en la parte superior se encuentran ¿quiénes? Los interruptores y protecciones de corte general. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre yo voy a poner los interruptores de corte general en la parte superior. Próximo también a las líneas de alimentación o a las líneas de red de alimentación se encuentran los receptores o los motores en la parte inferior. Y entre ambos contactos, entre ambas partes, vamos a tener entonces todos los contactos de potencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a sacar aquí
¿Eso qué quiere decir? Que aquí tengo yo mi entrada de línea, ¿cierto? L1, L2, L3 neutro. Aquí tengo en esta parte superior, entonces tendré ¿qué cosa? Todo lo que seccione, toda la protección, interruptores de corte general. En la parte de abajo normalmente siempre voy a tener los motores y en esta parte tendría todo lo que tiene que ver con potencia, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte de en la parte aquí de circuito de mando, aquí que es importante mencionar, que en la parte de mando, ¿cierto? Yo aquí tengo todo lo que controla, ¿cierto? Aquí hay que tener una salvedad. Eléctricamente, por ejemplo, yo podría intercambiar KM1 con S1, ¿cierto? Y eléctricamente no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué no pasaría eléctricamente nada? Porque si ustedes se dan cuenta, S1 está en serie con KM1. Entonces, ¿qué va a suceder? Normalmente, eléctricamente se podría hacer sin ningún inconveniente, pero, ¿qué sucede, muchachos? Por nomenclatura, por orden, normalmente en los circuitos de mando, siempre yo voy a poner en la parte superior, voy a poner todo lo que tienen que ver con contactos y en la parte inferior con lo que tienen que ver con las bobinas o contactores, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? También nosotros tenemos que hablar un poco de las diferencias en cableado que hay entre los circuitos de control o de mando y los circuitos de potencia. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que hay? Primera diferencia clave y fundamental de todo esto, que el circuito de mando normalmente nosotros lo podemos estar cableando sobre cable número 16, que eso es aproximadamente 1.5 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque las bobinas, los contactores que nosotros utilizamos en esta parte no están determinados o no están expuestos, por así decirlo, no están expuestos, sería una buena palabra, a altas corrientes. Entonces, esta parte que tiene que ver con el circuito de mando, insisto, normalmente se cablea con cables no inferiores al número 16. Ay, profe, pero no tengo cable número 16, tengo cable número 12. ¿Puedo cablearlo? Sí, no hay ningún problema. El problema es cuando ya usted se pasa de cable número 16, es ahí donde vienen los problemas. Diferencia fundamental ¿con quién? Con el circuito de potencia, que el circuito de potencia no les puedo decir yo, no muchachos, ustedes van a cablear el circuito de potencia con un cable número 10. No les puedo hacer esa aseveración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de potencia, los cables, los conductores deben de estar calculados con respecto a quién, con respecto a la cantidad de corriente que van a circular sobre ellos. Entonces, cuando yo monto un cableado de potencia, pues lo que yo tengo que tener en cuenta es la cantidad de corriente, la cantidad de potencia que va a circular por ese cable, ¿de acuerdo? Entonces, antes de seguir hablando de lógica cableada, entonces voy a hacer en este momento un pequeño paréntesis para charlar un momento alrededor o acerca de los cables, ¿de acuerdo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cambió? Sí, señor. Bueno. Entonces, como ustedes saben, normalmente nosotros tenemos varias cositas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos los cables y también tenemos los alambres, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cables, estamos hablando, ¿cierto? De un conductor eléctrico que está hecho de varios conductores a su vez. Y cuando nosotros hablamos de alambre, ¿cierto? Estamos hablando de un solo conductor, ¿verdad? Entonces, pues ya lo tenemos claro, era como para hacer una salvedad, recuerden siempre lo eso, y la característica fundamental de tanto de un cable como de un alambre es que ellos tienen una conductividad eléctrica, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las partes de un cable, pues entonces nosotros tenemos que hablar de ¿qué? Del conductor, del aislamiento, de la capa de relleno y de la cubierta, ¿cierto?
El conductor, como bien lo sabemos nosotros, es la parte que transporta la electricidad, ¿cierto? Los electrones. Y puede estar hecho de tanto de cobre como también puede estar hecho de aluminio, ¿cierto? El aislamiento es el componente, ¿cierto?, que recubre el conductor y lo que realmente es aislar el resto del cable. La capa de relleno, ¿cierto?, que es lo que le da la conductividad a él, ¿cierto? Entonces, es lo que nos hace o que tenga el cable la forma como tal. Y la cubierta, que es el material que protege el cable de la intemperie y de los elementos externos. Entonces, ustedes, como ya lo saben, pueden haber conductores eléctricos que son desnudos y también hay algunos que son aislados. Por ejemplo, los que se utilizan para transportar la energía eléctrica en media tensión. ¿Esos en qué van? Esos son conductores desnudos, ¿de acuerdo? Entonces, son flexibles. Hay conductores flexibles y hay conductores de cordón. Estos de cordón son cuando vienen unidos, hay más de un conductor y vienen unidos en la misma parte, ¿cierto? Ahí pueden venir trifásicos. Normalmente, por ejemplo, uno cuando va a comprar cable para motores, uno los cobra de una vez en cordón, que vienen ya encolchetaditos, vienen entrelazados entre sí, ya es mucho más fácil y con un solo conductor usted envía sus 3 fases, no tiene que ningún problema. Adicionalmente tienen una ventaja fundamental y la ventaja fundamental que tienen ellos es que usted puede compensar de una vez la inducción eléctrica que se da entre ellos, la inducción electromagnética, porque ya ellos compensan de una vez, como normalmente los motores suelen ser trifásicos, entonces esa compensación de una vez, esa inducción electromagnética se va compensando los campos, cada cable compensa el del otro y de esa manera pues no nos preocupamos por ese problemita. Pero nosotros también tenemos que hablar de varios tipos de cables. Profe, ¿cómo así que hay varios tipos de cables? Sí, dependiendo del material de que tenga el aislamiento. Entonces hay cables, por ejemplo, de tipo THN, THW, THHW, THWN, en fin, hay de varios tipos, RHW, XHHW, USE, ZW. Entonces son distintos tipos de cables de conductores que nosotros tenemos. ¿De qué depende, muchachos? Entonces vamos a mirar a ver cómo funciona el asunto. Normalmente cuando nosotros tenemos un cable, sea cualquiera que yo tenga, ¿de acuerdo? En el cable siempre voy a tener las características, en el cable voy a tener siempre las características del cable. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primera cosa que nosotros tenemos que ver. Entonces, si es T, si me dice que es un cable de tipo T, ¿qué quiere decir? Que su aislamiento es termoplástico, ¿de acuerdo? Si es H, quiere decir que es heat resistant. ¿Qué quiere decir? Que él resiste al calor hasta los 75 grados. Si es HH, ¿sí? Quiere decir que resiste el calor hasta los 90 grados centígrados. Si es W, quiere decir que resiste al agua y a la humedad. Si es LS, el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Si es SPT, eso realmente se utiliza es para cuando básicamente yo tengo cables duplex. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que yo encuentre algo que diga que tengo un SPT, quiere decir que realmente lo que yo tengo es un cable de tipo duplex. En los cables también nos dicen cuál es el calibre, cuál es el voltaje máximo que soporta. ¿De acuerdo? Aquí tengan en cuenta una cosa es voltaje y otra cosa, como siempre se lo he dicho, es corriente. Yo puedo tener mucho voltaje, poco corriente, y eso está bien, pero en sentido contrario, el asunto se vuelve mucho más complicado cuando tengo mucha corriente y poco voltaje, porque ustedes bien lo saben que cuando yo tengo mucha corriente,
Y si el cable es muy pequeño, entonces el conductor lo que va a hacer es explotarse. Bien, nos queda menos de un minuto, voy a parar de momento y volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Entonces volvemos Sí, a señor. ingresar.